Viajes al espacio, autos que se manejan solos, viviendas futuristas. Hace unos años solo nos parecía ficción, pero para nuestra sorpresa, hoy son realidades gracias a una persona llamada Elon Musk. ¿Has escuchado este nombre en algún momento de tu vida? Sin importar cuál sea tu respuesta, te invito a que te quedes con nosotros para que conozcas quién es Elon Musk y cómo ha llegado a lograr tanto en su vida, hasta ser considerado el gran genio de nuestros tiempos. Tú también puedes comenzar a hacerlo si te suscribes y activas la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Un 28 de junio de 1971, en un lugar llamado Pretoria, en Sudáfrica, nace Elon Musk, hijo de un ingeniero sudafricano y su madre, una nutricionista y modelo canadiense, quienes ni se imaginaban el futuro prometedor de su primogénito. Elon tiene una hermana y un hermano que también tienen su visión empresarial apuntada a lo alto. Su hermana, Tosca Musk, es la fundadora y productora cinematográfica de Musk Entertainment, y su hermano Kimball es el director ejecutivo de One Riot, la cual es una empresa de publicidad. Elon Musk decidió iniciarse en la programación a la corta edad de 10 años, justo cuando le obsequiaron su primer ordenador personal, un Commodore VIC-20. Esto lo ayudó a ser un niño autodidacta. A la edad de 12 años, mientras otros niños de su edad pensaban en jugar videojuegos, Elon Musk estaba vendiendo su primer programa, un juego del espacio llamado Blaster, el cual vendió a una revista de computadoras por un valor de $500. Aunque ya se veía venir su don para la tecnología y los negocios, Elon Musk era un niño un poco triste, ya que sufría de constante bullying por sus peculiares intereses. Y en su hogar las cosas no eran más fáciles, pues sufría la violencia emocional de un padre que no le comprendía ni se molestaba en intentar tener una buena relación entre ellos. Cuando su madre denunció al padre de Elon alegando maltratos, se hizo evidente que lo que seguía a continuación era la separación. Al culminar el divorcio, Elon se muda con su madre. Un tiempo después decide regresar con su padre. Estando en Sudáfrica, inicia la universidad en Pretoria, pero antes de cumplir sus 18, decidió irse de Sudáfrica huyendo del servicio militar obligatorio, el cual le causaba molestia. Con el apoyo de su madre, el rechazo de su padre y con la intención de estudiar, el joven Musk se vuelve a mudar a Canadá, específicamente a Regina, que es la segunda ciudad más grande de la provincia de Saskatchewan, lugar donde se encontraba parte de la familia de su madre. Luego de una época muy dura para su familia, donde tuvieron que luchar y trabajar muy duro para poder estudiar. Elon Musk logra su meta de comenzar sus estudios en la Universidad de Queen en Kingston, Ontario, Canadá. Luego de esto, se traslada a la Universidad de Pensilvania para estudiar la licenciatura de Economía y Física gracias a una beca. Y para el año 1995, logra graduarse de ambas. Elon Musk quiso obtener un doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales en la Universidad de Stanford, pero fue más grande el deseo de crear su propia empresa, así que en 1995 abandonó la universidad para unirse a su hermano Kimball y a su amigo Greg Corey. Estos crearon la empresa Zip2, que se encargaba de gestionar el alojamiento, desarrollo y mantenimiento de sitios web para medios de comunicación. Al principio fue un poco duro y casi no generaban ingresos, pero tan solo en 4 años eso cambió. Consiguieron inversionistas y llegaron a gestionar 200 sitios, logrando vender la empresa valorada en más de $300 millones. Nada mal para ser su primera empresa. ¿Te parece bien esa cantidad de dinero? Me gustaría ver tu respuesta en los comentarios. Si aún no lo has hecho, estás a tiempo de suscribirte y darle like a este video. Al culminar el proyecto de Zip2, Elon Musk decide crear algo solo y comienza con X.com, que resultó ser una empresa de servicios financieros en línea, un innovador sistema de pagos electrónicos. X.com terminó fusionándose con su mayor competencia llamada Confinery. Para el 2001, a la empresa ya se le había cambiado el nombre a PayPal, y Elon Musk era nombrado CEO de la compañía por ser el mayor accionista. Para octubre de 2002, eBay compra PayPal por la cantidad de $1.500 millones.
Elon Musk, ya siendo un empresario multimillonario, se da cuenta que puede seguir su sueño espacial de conocer Marte y para el 2002 decide fundar SpaceX con la intención de aumentar la accesibilidad a los viajes espaciales. Pero no solo eso, sino que también en su misión de hacer las cosas bien para el planeta, en el 2003 fundó Tesla Motors para la elaboración de vehículos eléctricos. Estuvo dedicado de lleno en estas empresas hasta el 2006, que decide fundar una empresa de energía renovable, la cual llamó SolarCity, para lograr abaratar los costos de energía solar. Para el 2010, él se introdujo en una empresa de biotecnología que lamentablemente cerró en el 2012. Pero como nuestro genio ha dejado en claro, no puede estar tranquilo, en ese mismo año se involucró en Hyperloop, la implementación de un medio de transporte futurista que consiste en el envío de cápsulas a través de tubos, aunque este sistema aún sigue siendo experimental a causa de su alto costo. En el 2015, se unió a otros empresarios de tecnología para financiar OpenIA. Se trata de una firma que investiga y desarrolla una inteligencia artificial segura para los humanos. No siendo suficiente todo esto, en el 2016 Elon Musk, cansado del tráfico entre ciudades, decide fundar una empresa más llamada The Boring Company. Esta compañía se plantea encargarse de excavar túneles. Parece una idea muy tranquila para venir de Elon Musk, pero espera, la razón de cavar esos túneles es lograr que el transporte sea más barato y más rápido por medio de estos túneles, logrando realizar una demostración de estos túneles para el 2018. ¿Te puedes imaginar viajando en uno de ellos? En el 2016 se escucha el nombre Neuralink, otra empresa fundada por Elon Musk. Su finalidad es la creación de implantes que te permitan controlar una inteligencia artificial solo con pensarlo. Para el 2020 revela un chip para implantar en el cerebro que se prueba en un cerdo. ¿Cuánta creatividad hay en una sola persona? Para el 2022, Elon Musk revela en un programa de televisión muy visto que él ha vivido mucho tiempo con un síndrome de Asperger, demostrando que esto no es impedimento para nadie y que por lo general los límites son impuestos por uno mismo. Y si te preguntas, si siendo un empresario tan ocupado, ¿tiene tiempo para su vida personal? La respuesta es sí. Elon Musk se ha casado 2 veces. Su primera esposa se llama Justin Wilson, autora canadiense con la que tuvo 5 hijos, los gemelos Griffin y Xavier y los trillizos Demian, Saxo y Kay. Su segunda esposa, Tallulah Riley, una actriz británica. Y no se puede dejar de mencionar su última relación hasta ahora con la cantante canadiense Grimes, con la que tiene 2 hijos, un niño llamado XAE A-X2, cuyo nombre generó polémica en las redes debido a su complejidad. Sin duda alguna es el nombre más exótico de toda la familia Musk, y una niña llamada Exadark Sidorel Musk. Estos son nombres únicos sin duda alguna. Conociendo todos estos datos, llegamos a la conclusión de que Elon Musk nos ha demostrado ser un empresario excéntrico, muy creativo e inteligente, con su mirada puesta en el futuro. Si deseas ver más contenido como este, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. ¡Hasta un próximo video!